Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver hoy el título o el tema Introducción a la electrónica digital. Básicamente estaremos viendo qué es la electrónica digital y una comparación muy breve con la electrónica analógica. Bueno, por principio de cuentas, para entender qué es la electrónica analógica y qué es la electrónica digital, vamos a explicarlo en función de las características de la señal, del tipo de señal que maneja cada una. La electrónica analógica va a trabajar sobre señales que son continuas en el tiempo. Puede ser temperatura, presión, eh, luz, lo que sea. Por medio de un conversor analógico a digital, lo vamos a trasladar a una señal analógica. Esa señal analógica, si nosotros nos acercamos, va a tener un valor en un instante de tiempo. Vamos a pensar que es temperatura. Aquí la temperatura de este punto a este punto tiene un número infinito de valores. Nos seguimos acercando y entonces de aquí a aquí va a tener una cantidad infinita. Cosa que no pasa con la electrónica digital. Con la electrónica digital tenemos valores de voltaje o numéricos que simplemente son unos o son ceros. Y con esa secuencia de ceros y unos vamos a representar toda la información que requiramos. Aquí podemos tener otro 1, otro 0. Y entonces estamos trabajando con señales discretas. Cuando estamos trabajando con señales discretas, eso puede ser encendido apagado, 1, 0, verdadero, falso, etcétera. No necesariamente tienen que ser dos valores. A lo largo del curso vamos a trabajar con lógica o con electrónica digital binaria. Es decir, que solo puede tomar dos valores. Pero eso no quiere decir que sea la única forma de representar valores con valores discretos información. Por ejemplo, en el ADN tenemos adenina, citosina, guanina, timina. Con esos cuatro nucleótidos podemos formar una combinación y almacenar la información con una eficiencia impresionante y es la base de todos los seres vivos. Y esa es una base cuaternaria. Lo que vamos a trabajar son sistemas de lógica binaria, ceros y unos. En el mundo analógico, nosotros vivimos en el mundo analógico, somos seres analógicos. Todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros sentidos, captan el mundo de forma analógica. Si es con los ojos, captamos intensidades luminosas que van graduales en función del tiempo. Nuestros oídos también captan señales sonoras que tienen una distribución de este tipo. Ahora vamos a comparar el tipo de señales analógicas y digitales en función de algunas características. Vamos a pensar, por ejemplo, en la atenuación. En una señal analógica, si yo estoy hablando y se mide aquí mi presión sonora con un micrófono a 5 centímetros, esa amplitud va a variar en función de la distancia. Va a estar con una amplitud muy grande aquí y si voy alejando el micrófono, entonces se vería algo así. Esa amplitud va a decrementarse en función del tiempo. Cuando tengo un voltaje y lo estoy transmitiendo en un cable o en algo, va a haber pérdidas en esa línea de transmisión y entonces va a tener una atenuación. ¿Qué pasa con una señal digital? Bueno, con una señal digital voy a tener un 0, voy a tener un 1,
Y a la hora de que yo lo transmita, puede que sí haya una atenuación y entonces lo que está ahorita en rojo sea lo que tengo como emisor. Y lo que vaya a llegar del otro lado, que tenga como receptor, a lo mejor ya es algo así, más pequeño y un poco deformado. Pero para el receptor va a interpretar de forma correcta estos valores. Esto va a seguir siendo un 0, esto va a seguir siendo un 1, aunque atenuado. Entonces, en la electrónica analógica, para conservar esa amplitud, tenemos que añadir una etapa de amplificación que nos dé una ganancia. Entonces, de una señal pequeña, ya la voy a amplificar y eso va a compensar esas pérdidas que haya en la transmisión. En el caso de la electrónica digital, entonces, en lugar de tener amplificadores que me den una ganancia, lo que necesito es algo que me repita la señal. Si aquí voy a ingresar un 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, a la salida, entonces voy a tener prácticamente lo mismo. Un 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este dispositivo simplemente es identificar. Esto de aquí es un 0, tiene una amplitud más baja, pero lo sigue reconociendo como un 0. Y entonces restablece la señal. Y entonces me vuelve a generar la señal digitalmente. Y eso que leyó como un 0 atenuado, sigue siendo un 0 con el debido nivel de voltaje. Eso es en cuanto a atenuación. Entonces aquí tenemos una ventaja significativa de la electrónica digital, porque tiene más inmunidad a la atenuación. Ahora, si hablamos de interferencias, vamos a pensar en una señal analógica que debería ser algo así como una señal senoidal, pero aquí hay un ruido que se introduce debido a un motor, un rayo, cualquier interferencia electromagnética. Y entonces aquí me hace una alteración en la señal, unos picos así. Entonces, a la hora de que yo amplifico esta señal, lo que voy a tener como resultado es la señal que tenía acá, pero además estos picos también van a estar amplificados. Algo así. Y entonces ya no hay forma de restituir la señal original porque esa señal ya está contaminada. Ya se le añadió un ruido. Y entonces ya la información que teníamos originalmente ya fue alterada. ¿Qué es lo que pasa con la electrónica digital? Bueno, si aquí tenemos nuevamente un 0, un 1 con un ruido, a la hora de que eso pase por un repetidor, un buffer, entonces lo que vamos a tener es que aquí a la entrada se va a leer un 0, luego un 1, tiene un pico, pero sigue siendo un 1. Aquí se interpreta como un 0, se interpreta como un 1, un 0 y un 0. Y entonces todo esto que está a la entrada lo vamos a seguir interpretando como los mismos valores a la salida.
Porque lo que hace este repetidor sencillamente es interpretar un 1 y lo repite como un 1. Ese 0 un poquito alterado sigue siendo 0 y así lo va a repetir a la salida. Entonces esa es otra ventaja, que es menos susceptible la electrónica digital a las interferencias. También en cuanto a repetitividad a la hora de hacer copias. En la electrónica analógica teníamos, por ejemplo, medios de almacenamiento hace mucho tiempo, como los audiocassettes. Y entonces a la hora de hacer copias se iba degradando los discos de vinilo. También se escuchaban bien cuando eran nuevos, pero con el paso de la aguja ya iba perdiendo fidelidad ese almacenamiento. Cosa que con la electrónica digital pueden copiar la misma canción 1000, 2000 o 3000 veces a partir de la original y esencialmente siguen teniendo la misma calidad que al principio. Respecto a la edición y el procesado, también tiene sus ventajas la forma digital. Ya sea que estemos hablando de procesamiento de imágenes, etcétera, ya todo lo hacemos prácticamente digital. Entonces uno podría decir que la electrónica digital es mejor que la analógica. No. Para ciertas cosas es mejor la electrónica analógica y para otras es la digital. ¿Por qué? Porque la electrónica analógica nos permite interactuar con el mundo real. O sea, la temperatura, las variables que tenemos en el mundo son de naturaleza digital, perdón, analógica. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar por un proceso de analógico a digital, entonces estamos migrando un fenómeno que es analógico, lo pasamos al mundo digital para que lo almacenemos, le apliquemos operaciones, lo transmitamos, pero ya después de eso lo tenemos que regresar al mundo analógico. Somos seres analógicos. Cuando nosotros vamos a leer unos datos en un monitor, no nos podemos inyectar o sea, ceros y unos como tal. Tiene que pasar a un proceso de visualización gráfica y entonces ya uno ve el monitor y entonces esa luz que emite el monitor, aunque el monitor sea digital, la luz que está emitiendo para un patrón de imagen que puedan captar nuestros ojos, eso es analógico. Entonces va a estar muy ligada la electrónica analógica con la electrónica digital. En los cursos que ya tuvieron, primero vieron electrónica analógica. En este curso nos vamos a centrar en el paso de o sea, ya que tienen un acondicionamiento de señal, que ya vieron en sus cursos previos, ya tienen un voltaje que tiene una amplitud que ya no es de microvolts, sino que ya acondicionaron la señal. Entonces, en este curso es que a partir de eso vamos a usar conversores analógico-digital para que podamos meter eso al mundo digital. Vamos a ver parte del procesamiento que va a llevarse a cabo en el mundo digital y después cómo se regresa al mundo analógico. Para eso necesitamos entender algunas propiedades de los circuitos digitales, unas propiedades que son básicas, como el margen de 0, margen de 1, inmunidad al ruido, fan-out, tiempos de propagación. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Para continuar para que sigan las actividades de este tema, en la descripción de este video les dejo cuáles son el material suplementario que tienen que leer y algunos videos para que puedan complementar esta primera fase de introducción a la electrónica digital.